conocía esas aptitudes al profe Camilo? Que nunca lo había visto, profe, tan chiquito y tan asado. Tan chiquito y tan alzado, ¿qué tal está? ¿Mm? Bueno, mis niños, entonces, les tengo una muy buena noticia. ¿Adivinen qué? Se ganó el Entramos santico. a... No, mejor. No, mentira. No, mejor para ustedes. Para mí no tanto. Ventana. Aquí. Entramos a nuestra última guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 11. Cambiamos también de fase, ya no estamos en fase de ejecución, cambiamos a fase de evaluación, ¿sí? Lo que hace que prácticamente dejemos de lado ya el tema de toda la parte de construcción y de pruebas del software para venirnos a hablar en la actividad 9. Se habla específicamente de realizar actividades de verificación de la calidad del software. Esa calidad del software, ¿sí?, que muchas veces hemos hablado aquí, pero que no hemos como hecho partícipe de ese desarrollo en la calidad del software. Entonces, hablar de la calidad del software implica saber qué es la calidad del software, pero sobre todo pensar en que cuando yo hablo de calidad del software, yo tengo que ajustarme a una serie de normas técnicas. ¿Cuáles? Desde la ISO 8402, la IEEE 830, la ISO 9000, porque nosotros somos prestadores de servicios, la ISO 15504, la CMMI y otras, ¿sí?, que definitivamente hacen que este proceso se dé acorde a una serie de especificaciones técnicas. Entonces, digamos que según la norma técnica ISO 8492, que habla de la totalidad de aspectos o características de un producto de software o servicio, tenemos que hablar de satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de mi cliente. Eso dice la 8492. Satisfacer las necesidades. Y yo, más que nadie, aquí he estado jodiendo la vida por más de 8 meses, no, por más de 17 meses, porque vamos a completar nuestro mes 18, diciéndoles a ustedes que yo no trabajo para mí, sino que definitivamente yo trabajo para quién, para mi cliente final. Y que como es mi cliente final, el que me va a pagar a mí por resolverle sus problemas, yo tengo que satisfacer las necesidades que él me está dando. Que en un momento determinado fueron unas necesidades que me dio en qué, en un modo netamente de lenguaje natural. Porque él llegó y me dijo, mire, necesito. Y de acuerdo a eso, con base en eso, yo empecé a construir las necesidades de mi cliente. Y eso se convirtió en los requisitos de mi cliente. Y esos requisitos fueron los que finalmente nosotros desarrollamos para que, para de alguna manera ir a suplir esta norma. Ahora, la 8402 habla de calidad de un producto o servicio, que es la capacidad de dicho producto o servicio para satisfacer las exigencias para las que fue creado. Satisfacer las exigencias para las que fue creado. Entonces, fíjense que seguimos en lo mismo. El producto final, ¿cuál es? Mi software. Es un producto
tangible no es tangible, es un producto totalmente intangible, pero se puede medir la satisfacción de mi cliente, claro que se puede medir la satisfacción de mi cliente. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que trabajar. Y la 61012, que dice que es el grado en que un sistema, un componente, un proceso, satisface las necesidades o expectativas de un cliente o usuario. Entonces, desde esos tres conceptos que hemos podido describir el día de hoy, podríamos empezar a trabajar y a entender lo que realmente vamos a controlar en esta 11ª guía de aprendizaje, en su fase de evaluación, que dice que tenemos que verificar y realizar actividades que me lleven a qué, a verificar la calidad, entendiendo como la calidad del software la imperiosa necesidad de satisfacer las necesidades de mi cliente. Eso es básicamente lo que tenemos que ir a verificar en este momento de nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, podemos decir que la calidad es cumplir con los requisitos. ¿De dónde son los requisitos? Mire, los requisitos los definimos en la semana quinta de nuestra formación. Semana quinta. Y llevamos, llevamos ¿cuántas semanas? Espere, le hago un cálculo aquí matemático con mi celular. Dijimos, son 4 semanas por 17 meses. Vamos en 68. Es decir que 6 dividido en 68, cuando llevábamos el 4% de nuestro curso, hablamos de los requisitos y se definieron los requisitos. Y en todas las etapas estábamos viendo cómo suplíamos o cómo cumplíamos con esos requisitos de mi cliente. Calidad es cumplir con los requisitos de una persona determinada. Eso lo dijo Weinberg, ¿sí?, en el libro Software Quality Manager de 1991. Entonces, fíjense cómo la calidad es una vaina que es imprescindible en nuestro desarrollo. Conjunto de características que confieren al software la aptitud para satisfacer necesidades establecidas y las implícitas. Ahora, ¿cuál es la software de calidad versus calidad del software? Software de calidad es la percepción que tiene un cliente y la calidad del software es algo objetivo y cuantificado. Yo puedo preguntarle a un cliente, oiga, ¿cómo le parece el software? Excelente. Pero puedo preguntarle a otro y me dice, horrendo. ¿Cómo mido entonces la calidad? Software de calidad es aquel que satisface las necesidades del cliente y que puede en un momento determinado ser muy aceptado por mi cliente final. Diferente a calidad del software, que es cómo hago la medición de ese software para garantizar que esté cumpliendo con los requisitos del cliente. Son dos cosas que pareciera que fueran lo mismo, pero que definitivamente no son lo mismo. Tenemos que distinguirlos. Ahora bien, cuando yo hablo de calidad, tengo que hablar de errores en el software. ¿Y qué es un error en el software? Un error en el software no es otra cosa que poderle decir a mi software que no está cumpliendo con una necesidad. Un error es una inconsistencia gramatical en alguna o algunas líneas de código. Error gramatical. Es eso. Yo puedo tener unos errores. Inconsistencia gramatical en alguno o algunas líneas de código, o una incoherencia con respecto a algunos de los requisitos. Ahora, un defecto es un error de software
que no es mitigado en otras líneas, y un fallo es un defecto que ocurre. Entonces yo tengo que buscar si son errores gramaticales, si son defectos o si son fallos. Obviamente, todos son graves, pero si hay un fallo, es muchísimo más grave que cualquier otra cosa. ¿Y cuáles son los causales de esos errores del software? La primera, ¿cuál creen ustedes? Les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que son las causales de errores del software? Dígame una, y a ese de una vez le califico A en todo. Mentiras. ¿Cuál creen ustedes que son las causas de errores del software? Una de las causas de errores del software. Profe, diría yo que como el análisis. El análisis. ¿Listo? Sí. Perfecto. ¿Quién se arriesga? ¿Quién más? Didier, gracias. Diego. Profe, yo digo que haber levantado mal el tema de requerimientos del cliente. Ese es, ese es el primero. Porque es que, claro, dentro del análisis Didier está una parte que se llama requisitos. La mala definición de requisitos. ¿Por qué? Porque es que con base en los requisitos yo construí absolutamente todo. Y si los requisitos están mal, adivinen qué hice yo. Un puente chimbo de esos que se caen, hermano. No es más. Hice el puente y se me va a caer. ¿Por qué? Porque la estructura está mal diseñada, porque los requisitos de material están mal calculados, porque las columnas están mal hechas. ¿Por qué? Pues igual, acá, si yo hago mal la definición de esos requisitos, funcionales y no funcionales, si se acuerdan, entonces voy a encontrarme con una triste realidad. ¿Cuál es esa triste realidad? Mi software quedó mal hecho. Y si mi software quedó mal hecho, adivinen qué, no hay satisfacción del cliente. Y si no hay satisfacción del cliente, ¿qué pasa? Recoja y vámonos. Y esa mala definición de los requisitos arranca con otra tarea que la vimos en la etapa de análisis. Y es una mala comunicación con el cliente. ¿Ustedes se acuerdan de algo que yo siempre les dije aquí? No dejen nunca de lado a su cliente final. No le dejen nunca de lado. ¿Por qué? Porque el cliente es el que me está diciendo, es el que tiene el conocimiento de su proceso, de su funcionalidad para decirme si eso está bien o está mal. Tercera causa, desviaciones deliberadas. ¿Qué es? Oiga, ¿por qué no hace tal vaina? Y empezamos a hacerle caso al cliente de salirnos para un ladito y que le hagamos el pajarito allá que él pidió y que la otra cosita por acá y que entonces montémosle tal vaina para que quede mejor. Y cuando nos dimos cuenta tenemos una colcha de retazos que no cumple realmente con los requisitos que estábamos dando. Entonces, dentro de esas desviaciones está la mala reutilización del software, el presupuesto y el tiempo que fueron pésimamente medidos. ¿Ustedes se acuerdan de una vaina que por allá en el documento de requisitos ustedes me pasaban y hablaba de la viabilidad del software y de los costos de ese software? ¿Por qué? Porque si yo no los calculé, pues muy seguramente en la mitad del camino se me va a acabar la plata. ¿Mm? Y si yo pues pedí de más, pues seguramente que el cliente me va a pedir que le devuelva. Errores lógicos de diseño, algoritmos erróneos, es decir, una cosa dice el requisito, otra cosa es lo que yo estoy planteando. Y resulta que hacemos un algoritmo y a ese algoritmo no le hacemos algo que yo sí lo hice aquí, me acuerdo mucho, ¿m? Y fue hacer una prueba de escritorio de ese algoritmo para mirar si realmente ese algoritmo realizaba lo que yo estaba diciendo que tenía que realizar. Entonces, mire que todo esto
lleva a que volvamos a retomar todo el proceso de mi análisis del sistema. Errores en secuencias planteadas, condiciones de fronteras erróneas, es decir, la delimitación de mi proyecto está mal, omisión de algún estado, ¿sí? Omisión de tratamientos de excepciones. ¿Qué es un estado? Oiga, es lo mismo las ventas en un sábado y un domingo que las ventas entre semana. Si es domingo, ¿podemos dar alguna promoción o no? Cosas como esas si no se tuvieron en cuenta. Errores de codificación, incumplimiento de estándares de codificación y documentación, pruebas incompletas, errores de procedimiento y errores de documentación. Si ustedes se dan cuenta de lo que acabo yo de leerles acá, ¿sí? Se van a dar cuenta que todo ello que estoy diciendo es todo lo que nosotros hemos hecho acá. Todo. Desde la etapa de desarrollo de análisis de mi software hasta la etapa de pruebas del software que acabamos de terminar y que todavía está calientica ahí en mi sistema. Entonces, eso me lleva a la segunda conclusión. ¿Cuál sería mi segunda conclusión? Sencilla. Las pruebas del software no son solamente para el análisis, sino que las pruebas del software van en todo el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? La calidad se mide en todo momento, en todo momento. Entonces, yo tengo que tener precaución de poder mirar cómo estoy realizando ese trabajo. Para poder, ¿qué? Sustentar lo que yo estoy diciendo. Si yo no lo hago, lamentablemente estoy exponiéndome ¿a qué? A que mañana mi cliente me diga, Camilito, usted es muy querido, usted es muy amable, usted todo lo que quiera, pero hermano, no realizó lo que yo quería que realizara el software, entonces tenemos un pequeño inconveniente y es que yo no le recibo eso. Hoy me acordaba preparando esta charla de mi jefe, el decano en la universidad, el tipo es súper exigente con las cosas. Y resulta que nos cambiaron todos los muebles de la oficina y fueron, nos entregaron unos muebles, pero que mejor dicho, ustedes hubiesen visto eso. Eso era pachiques. Y el tipo se les paró en las dos patas y les dijo, hermano, no les recibo ese trabajo. Miren a ver qué van a hacer, pero no se lo recibo. Y los tipos, pero no, pero mire, que es que tal cosa, que es que lo otro. No, no lo recibo. Entonces, todo eso que nosotros estamos viendo aquí es lo que finalmente evalúa a mi cliente, que sí esté bien hecho, que cumpla con los requisitos y que podamos mostrar que efectivamente satisfacen las necesidades finales de mi cliente y que no hay errores. Y entonces, alguien dirá, ¿y quién nos obliga a tener calidad en el software? El medio. Y que a ti ya te pueden ir a acusar ante la Superintendencia de Industria y Comercio si tú entregas un software que no cumpla con los estándares de calidad que el cliente le exigió, porque sencillo, hay una contratación de por medio. Y cuando hay una contratación de por medio, tú te obligas a cumplirle al cliente con una serie de requisitos y requerimientos que él tiene estipulados. Entonces, de esa forma, es que a nosotros se nos obliga. Entonces, condiciones contractuales, la relación cliente-proveedor, el trabajo en equipo, la cooperación y coordinación con mi cliente, las interfaces con otros sistemas de software. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes ya tienen su software construido.
Pero resulta que para nosotros el sistema contable de la empresa es mucho más fácil manejarlo con un Sigo o con un Stratus o con cualquiera de esos que están en el mercado. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer interfaces de software con otros sistemas y que me quede funcionando? Cuando a mí me vayan a pagar para Wilson y Julie García, cuando les vayan a pagar los tiquetes que van a comprar los clientes para viajar, los tiquetes de transporte, van a tener que tener interfaces con otros sistemas. ¿Cuál sistema? Por ejemplo, hablaríamos de sistemas como PlayU, un sistema de compras en línea, con tarjetas de crédito, con todos ellos. Entonces yo tengo que dejar que mi sistema sea capaz de poder admitir ese tipo de interfaces. Cambios de componentes del equipo, no, se dañó el monitor y entonces estaba configurado era con ese. No, ahora la impresora, quién sabe cómo, porque es que cambiamos la impresora, no. Y obviamente el mantenimiento del software que nos va a tener ese tipo de condiciones. Entonces, viene una serie de, ¿cuáles son las condiciones contractuales? La lista de requisitos funcionales, el presupuesto del proyecto, la planificación de tiempos y el equipo predefinido. Esas condiciones se debieron haber cumplido en su totalidad. ¿Cuál es la relación entre cliente-proveedor? La cooperación continua, el que esté propenso a cambios, que tenga que mirarnos de todo. El trabajo en equipo, cuáles fueron los criterios que se utilizaron, cuáles fueron los objetivos que se montaron, cuál era la motivación que le estábamos dando a mis clientes, el planteamiento profesional, la meta común. Todo ello para poder generar esa coordinación y cooperación que tiene que ver con muchas cosas. La primera de ellas es cómo trabaja mi equipo interno, pero además de eso, como siempre se lo dije a ustedes, no me puedo quedar solamente con que, muy bonito el software, contra la competencia, ¿cómo estamos? ¿Realmente le estoy aportando algo a mi cliente que otra empresa no se lo hubiera podido brindar? ¿Qué le estás aportando? Porque sí, es un sistema, perdón, para manejar una panadería, pues yo voy allí a Unilago en la 76 con 15 y ahí lo consigo más barato y no me tengo que ponerme a rabiar con el desarrollador que, hijo de madre, hace lo que se le da la casa. Entonces, digamos que hablar de calidad, fíjese que involucra una serie de estándares que nos tienen que llevar a nosotros a qué, a que, como sabiamente diría por ahí un amigo, la calidad no se improvisa. Y la calidad tiene que darse como resultado, o sea, la calidad yo no la consigo terminando el proyecto. La calidad se consigue desde el primer día en que arrancamos hasta el último día en que arrancamos. De hecho, quiero recordarles lo siguiente. ¿Cuántos arrancaron este proceso? 80. 80 personas arrancaron este proceso. ¿Cuántos quedamos? 22. 22. ¿Qué hizo que ustedes llegaran hasta acá? Pues cualquiera diría, pues ya me metí, ya toca seguir, ¿no? ¿No? Ustedes tenían un objetivo claro. Hicieron sus trabajos, tramaron al instructor
y ese instructor les evaluó para que siguieran en su proyecto. Y eso los tiene aquí. Y sus proyectos funcionaron. Y sus proyectos demostraron que si bien es cierto no eran lo más grande, hace 8 días les comenté tal vez el encuentro que tuvimos con los de Oracle, en el que me decían, a mí no me interesa que el muchacho se las sepa todas. Con que tenga los conceptos es suficiente. Me interesa que el muchacho tenga la capacidad de resolverme. Que no se me va a decir, no, es que yo no puedo. No, esa vaina no es permitido hoy en una empresa. Entonces hay que cambiar de mentalidad. Así las cosas, entonces, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? Un sistema de gestión de calidad como ISO 9000 dice que es un conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer la política y los objetivos de calidad de una organización y para dirigir y controlar dicha organización para lograr dichos objetivos. Es decir, que no me quedo en plantear una serie de propósitos, sino que esos propósitos se tienen que llevar a una realidad. Yo me acuerdo que cuando por ahí trabajaba, hice un curso de auditor ISO 9000. Y uno llegaba a la empresa y decía, bueno, vamos a hacer auditoría para el proceso de compras. El procedimiento decía, tiene que hacer esto, 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 esto. Y cuando uno veía, el tipo del almacén estaba haciendo otra vaina totalmente distinta. ¿Qué pasaba ahí? Una no conformidad. Porque una cosa es lo que dice el sistema de gestión de calidad y los manuales y otra cosa es lo que ustedes están realizando. Entonces, si no cumplimos lo que estamos diciendo, pues hermano, estamos en la inmunda. Si usted le prometió a su cliente entregarle un software y un sistema de información con esta y esta característica, cúmplale. Y entonces, cuando ya hablo de sistemas de gestión de calidad, tengo que hablar de políticas de la calidad, de objetivos de esa calidad, de la planificación de la calidad, del control de la calidad, de la mejora de la calidad y del aseguramiento de la calidad, que finalmente se rodea todo en ese último. Asegurar la calidad es poder encontrar que todo eso que estoy diciendo se está cumpliendo de una manera óptima y eficiente. ¿Mm? Y que desde ese punto de vista, si yo aseguro la calidad de mi cliente, yo puedo, en un momento determinado, entregarle a mi cliente el producto que él necesita y que él espera. Ahora, hablamos de la ISO. ISO es la Organización Internacional para la Normalización y es una federación de los organismos nacionales de normalización de más o menos 130 países. No es gubernamental. El trabajo de la ISO son acuerdos internacionales que se publican en forma de normas y que los países tienen a bien tomarla o no tomarla. Por ejemplo, yo puedo hacer que mi sistema de gestión de calidad esté bajo la norma ISO 14000. Perfecto. Pero yo puedo decir, no, yo voy a hacer que el sistema de gestión de calidad del producto software que voy a desarrollar esté sobre la norma 8300. También es válido. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que hacer que eso funcione adecuadamente. Que este man lo tenía aquí. Entonces, digamos que la normatividad por la que voy a guardar eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí es cierto
Es que, permítame un segundo, por favor.
Listo, muchachos, casi no me dejan terminar esa vaina. Entonces, tenemos que hablar de gobierno de IT, tenemos que hablar de las ITIL, que es todo un proceso que se da en el marco de poder realizar esas actividades, y tenemos que hablar de cómo y hacia dónde va nuestra categorización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que con base en esos procesos realicemos todo lo que nosotros tenemos que hablar de gestión de calidad, sin, vuelvo y digo, sin dejar de lado todo lo que dicen las diferentes normas técnicas, ¿no? 8402, 9001, 15504, la ISO, la IEEE 830, todas ellas nos enseñan. ¿A cuál me voy a coger? Eso es definición de cada quien. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que responder y hacer que esas normas se den bajo los parámetros establecidos y que cumplan con una respectiva ordenación. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, la guía de aprendizaje 2205010098, que es esta de aquí, nos dice que debemos controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el control de calidad de software está conformado por las evaluaciones, inspecciones, auditorías y versiones que aseguren que se cumplan las responsabilidades asignadas y se utilicen eficientemente los recursos con el fin de conseguir el cumplimiento total de los objetivos de la solución de software. Objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Mis requerimientos. Sencillo como es. Entonces viene la actividad de aprendizaje GA11 2205010098, actividad de aprendizaje 1, que dice aplicar los instrumentos de calidad. Y entonces para ello tenemos que ir a los materiales de formación, y en los materiales de formación van a encontrar un material que se llama Fundamentos de la Calidad del Software. Esos fundamentos de la calidad del software, tú los vas a encontrar, los vas a descargar, los vas a leer, y con base en ello vas a empezar a desarrollar tus diferentes actividades. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, permítame, yo comparto aquí la pantalla de Sajuna, a ver si me deja entrar. Ventana, Sajuna, compartir, y se van a ir a 425, se desactivó. Le digo que no, gracias, vamos a ir a la 25, por aquí. 424, 425 son la misma cuestión, entonces pues lo hago con la 25, pero es la misma. Entonces cerramos fase de ejecución, nos vamos a la fase de evaluación, actividad de proyecto 9, material de formación, y decimos que hablamos de fundamentos de la calidad del software. ¿Qué nos hablan en esos fundamentos de la calidad del software? Descripción de la idea de negocio. Entonces, una introducción de qué es la calidad del software y hacia dónde va. Luego nos hablan de descripción de la idea de negocio, entonces la estructura del entorno, la estructura mecánica, la estructura financiera, los recursos humanos, ¿sí? ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Qué es la empresa? ¿Cuál es su misión y visión? Los objetivos. ¿Para qué? Para recordar claramente hacia dónde va estipulada mi empresa, el marco de referencia que nos sirvió de base para poder desarrollar mi software y el proceso de desarrollo de software. Entonces veíamos que había método de cascada, que era ¿sí? Metodologías de desarrollo de software, el análisis, y ahí sí entramos a estándares ISO IEEE, ISO IEC, el 25000, la ISO 15404 o la IEEE, que es la 830. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Qué nos dice? ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué podemos aplicarla y cómo podemos aplicarla? ¿Sí? El modelo CMMI, ¿sí? Que es compatibilidad,
modelo de integración de creación y compatibilidad, cuáles son los objetivos, cada uno, cómo se desarrolla, y habla de calidad en el proceso de desarrollo de software. Es un área importante en el proceso de desarrollo que busca estar en constante validación de la calidad del producto software, por lo general en el diseño de un plan de aseguramiento de calidad. Por ello es importante tener en cuenta los siguientes conceptos y aplicaciones. ¿Qué es calidad? Calidad del software, aseguramiento de la calidad, propósito del aseguramiento. Entonces, toda esa serie de conceptos son los que tenemos que tener claridad para poder desarrollar nuestras actividades. Y una vez que hayan leído cómo se documenta el proceso de calidad, entramos a desarrollar las actividades de esta semana. Las actividades para esta semana son dos básicamente. ¿Qué tienen que ver? Perdón, ventana, acá, compartir. Dos actividades. Una es una infografía del proceso de desarrollo del software, GA11 2205010098, actividad de aprendizaje 1. ¿Qué nos dice esa actividad que debemos desarrollar? Entonces, en esa actividad dice, una infografía es una representación gráfica en la cual se explica o se resume la información. Para realizar la misma se debe caracterizar los procesos de desarrollo de software de acuerdo con los lineamientos de calidad previamente establecidos. Entonces, dice, lea y analice el componente formativo, fundamentos de la calidad del software, calidad en el proceso de desarrollo del software, modelos de referencia para la calidad del proceso de software, seguir las normas básicas de creación de infografías y diseñar entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con base en eso y en el componente formativo, deben generar una infografía, ¿sí?, para representar qué es básico dentro del proceso de desarrollo de software, que es básicamente también recordar lo que ya vimos. Ahora bien, en la segunda parte nos dice aplicación de buenas prácticas de calidad documentadas en la disciplina de calidad del software. Para esta, entonces dice, las buenas prácticas de calidad son una compilación de métodos o técnicas que permitan optimizar las actividades de desarrollo de software. La documentación técnica adecuada hará que la información sea de fácil acceso y también reducirá la curva de aprendizaje. Ojo, están hablando de documentación. Y cuando hablo de documentación, ahí tiene que ver los manuales técnicos, los manuales de procedimientos, los manuales de funciones, los manuales de cliente que ustedes ya debieron haber diseñado y haber entregado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diseñar los instrumentos de calidad del software que salen también de fundamentos de calidad del software, leer y analizar el componente fundamentos de la calidad del software, seleccionar buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente del marco de trabajo y aplicar el proceso personal de desarrollo de software para mejorar la calidad del software desarrollado. Es decir, con base en lo que usted vivió, ¿qué considera usted que debe mejorar en esto? Pero básicamente a lo que vamos a ir tendiendo con esta guía de aprendizaje número 11 es que al finalizar, usted tiene que realizar el proceso de validación del software y la creación del informe de los resultados del comportamiento del software, que es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, tiene que hacer unas bitácoras, que es como, oiga, venga, ¿qué hemos hecho? El diseño y el diligenciamiento de los instrumentos para luego aplicarlos y con la aplicación poder generar estándares de calidad. Todo es medible. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a realizar en estas 12, pues en esta semana es básicamente que las dos primeras actividades, que es la infografía y la aplicación de buenas prácticas de, documentadas en la disciplina de calidad del software. Es decir, ¿qué debo aplicar y cómo voy a aplicar la calidad del software en el software que estoy desarrollando? De acuerdo a fundamentos de calidad del software y con base en eso empezar a trabajar todo mi proceso de desarrollo. Y eso es todo lo que tenemos. ¿Qué les voy a recomendar, muchachos? De por Dios, háganlo por lo que ustedes más quieran. Entreguen sus actividades a tiempo. ¿Por qué? Porque es que es muy triste que a hoy todavía me estén debiendo actividades de la guía de aprendizaje 9 y de la guía de aprendizaje 8.
No, no puede ser posible que a esta hora todavía sigamos con esas actividades pendientes, muchachos. Estuve revisando, creo que el sábado les envié una documentación. Bueno, el archivo en el que siempre les monto cómo va cada uno de los grupos y en qué estado se encuentran. Revísenlo y por favor entreguen las actividades que les hagan falta. Recuerden que tenemos plazo hasta el 8 de diciembre. Y si el 8 de diciembre yo encuentro que falta algo, se van a tirar todo el proceso de empezar su proceso de prácticas, porque es que me falta una actividad y no tengo. Acuérdense que para poder arrancar y para poder que lo certifiquen, ustedes deben estar a día con todas y cada una de las actividades que nosotros colocamos. Entonces no quiero que el 20 de enero del 2025 todavía estemos abriendo plataforma para que puedan subir las actividades de la guía 10 o de la guía 11. No, si lo podemos hacer en esta actividad, pues la berraquera. Tengo a hoy, bueno, casi que a hoy. No sé si alguien más entregó, pero tenía, con lo del sábado, tenía, no, mentiras, con esta mañana yo entré a la ficha 24 y la evalué. A esta mañana, Camilo Andrés Incapié, Diego Mauricio Marín, Lady Joana Ramírez, Francia Suárez y Lina Marcela Tangarife, las 5 personas estaban al día, al día. En la ficha 25 no alcancé, ahorita estaba tratando de evaluarles, pero ya les voy a sacar, pero en la ficha 25 solamente tenía 2 personas al día hasta el día sábado, Nicolás Andrés Soto y Alejandro Restrepo. El resto no estaban al día para que porfa se pongan al día. Yo igual voy a mirar a ver si esta noche me quedo hasta tardecito, califico de una vez lo que tengo y les envío el resumen general. La idea cuál es, que empecemos a trabajar la ficha 10 para que por favor lo tengamos prácticamente que al día, finiquitado y listo. Bueno, eso es lo que necesito que ustedes me colaboren para que podamos terminar y que no tengan, como les digo, que no tengan en el 20 de enero, pucha, me parece que una materia está perdida, que un rap está perdido y resulta que yo ya lo tenía del otro lado. Y recuerden una cosa, son las actividades, no solamente las actividades de técnica, sino que son las actividades, por ejemplo, sé que todavía le están debiendo a la profesora Vanessa Manosalva, le están debiendo actividades. Friegue, entreguen esa vaina, salgan de esa joda, entreguen sus cosas. ¿Mm? Y a partir de, en esta guía, también se van a encontrar con la instructora Maritza Coy en Transversal Derecho. Ella les manda a informar, no sé si ya colocaría la invitación, pero ella tiene planeado realizar los encuentros sincrónicos con ustedes los días miércoles de 7 a 8 de la noche, si no estoy mal. Entonces, para que por favor ustedes Ah, grave para Marcela. revisen ese tema. Bueno, ¿listos? Profe, que el profe Luis Gabriel ya llevamos, creo que 2 semanas y no nos ha calificado, Pues pucha, bueno, déjeme, yo mañana hablo con él. como siempre. Sí, me toca estar ahí. mm, Me toca estar ahí pendiente de él porque ¿qué más hacemos? No hay vuelta de hoja. Entonces, cualquier cosa que se les ofrezca me avisan y con todo gusto ahí voy a estar para colaborarles y ayudarles. Mi ¿Listos? profe, usted sí Me- pudo hablar algo de lo de Leitillo. Ya le envié ese correo a la señorita que ustedes están aventando ahí, a Erika, porque se supone que eh, ella es quien debe haber sido la primera en darle solución y no lo dio. Ah, ok, mi profe. ¿Listo? Sí, Profe, profe, gracias. disculpe una pregunta. Cuéntemelo todo.
Lo que pasa es que yo ya firmé hoy el contrato de aprendizaje, Sí, señor. pero no sé si hice bien, no sé si es cierto. Mm. Tú puedes entrar a Sofía y mirar si estás habilitado y marcado con práctica y qué tipo de práctica lo tienes. Si en Sofía aparece diferente a la que tienes, automáticamente tienes que buscar eh, solución al asunto. ¿Cómo lo buscas? Me informas, pasamos nuevamente el cambio de... ¿Tú cambiaste de tipo de práctica? No, señor, yo tenía práctica así por empresa, normal. Ah, bueno, bueno, bueno. Si está así, supongo que debes estar marcado y no vas a tener inconveniente. Entonces, no importa. Pues empezar. Lo que tienes es que cuadrar que todo el proceso esté registrado en la plataforma y esté registrado en el SENA, la empresa y el tipo de práctica para que lo puedas empezar a realizar. Pues una empresa, o bueno, varias empresas se comunicaron conmigo y La recomendación aquí es, háblate ya con Luis Alejandro Moreno. ok. Él es el responsable de las prácticas y él te tiene que decir qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo están y en qué estado se encuentran. Bueno, Bueno, profe, aunque la empresa, la señora que me llamó, sí, me dijo que ya habían revisado, que ellos, no sé si es que tienen contacto con ustedes allá, y me sí. dijo que yo tenía ya habilitada para después del 28 de diciembre iniciar las prácticas. Ah, listo. Entonces todo va súper. La idea Sí, es hablarte con Alejandro y decirle, mire, ya conseguí la empresa, ya todo, yo empiezo el 28 de diciembre porque pues, no voy a esperar más hasta el 20 de enero, yo empiezo el es, 28 de diciembre. es más, ya me hicieron firmar a partir de mañana, Ah, listo. pero me pagan Sabemos, es solo volando. el 50% hasta desde mañana hasta 28 de diciembre y ahí en adelante el Sí, claro. 100% del mínimo. Por lo que no estás todavía laborando. Sí, correcto. Lo que sí Sí, fue que me claro. hicieron renunciar al trabajo, Ah, jue madre. que porque no puedo tener dos contratos. Me dice. ¿Y entonces qué haría yo? Pero ¿Sí, bueno, sí se puede tener dos contratos? No. eh, pues es que el uno es tu contrato laboral común y corriente, ¿cierto? Y el Sí, otro sí. que porque me dicen que por los aportes a la salud y todas esas cosas. Bueno, en fin, yo ya renuncié. Bueno, profe, lo dejo. Gracias. Listo, ok. Listo, muchachos. Entonces, juiciosos, por favor. Nos estamos hablando y cuídense mucho. Feliz noche para todos. Bueno, mi profe se me cuida, gracias.